Hola, buenos días. Bienvenidas a todos y todos. Es un gusto tenerlos en esta nueva edición de los talleres de capacitación. Soy Rocío Villafaña del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el día de hoy les voy a presentar a Alejandra Martínez, nuestra tallerista estrella y favorita. Ale Martínez es licenciada y maestra en Economía por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con más de 10 años de experiencia en tópicos relacionados con la gestión por resultados para el desarrollo, con expertise en planeación, presupuestación, monitoreo y evaluación de políticas y programas públicos. Ha colaborado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al interior de la Unidad de la Evaluación de Desempeño, en el Consejo de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval y como parte de la Dirección de Monitoreo de Programas y Políticas Sociales, así como en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación. Actualmente forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México como coordinadora del proyecto e implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional. Y desde su ingreso en 2018 a esta organización, ha colaborado en el diseño e implementación de diferentes instrumentos para el fortalecimiento de políticas y programas públicos a nivel subnacional desde la perspectiva de la Agenda 2030. A lo largo de su carrera profesional ha fungido como docente en la UNAM y ha sido facilitadora en diferentes cursos y talleres de capacitación impartidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Coneval, CONACYT y PNUD México. Y sin más, los dejo aquí con Ale. Bienvenidos y aprovechen mucho. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer taller. Ya casi acabamos con la jornada de talleres que tenemos programados con el equipo de Sonora. Este ya es el tercero. El martes terminamos ya, cerramos con el tema de construcción de sistemas de monitoreo. Pero hoy vamos a platicar, como ya les veníamos adelantando hace algunos días, sobre cómo podemos construir la vinculación con los objetivos de la Agenda 2030. Ya estuvimos platicando mucho al respecto en el taller del martes pasado, incluso en el primer taller que dimos sobre Agenda 2030, ya estuvimos sentando ahí algunos antecedentes y pues bueno, hoy vamos a procurar aterrizar el cómo podemos construir la vinculación. Entonces comienzo a proyectar mi pantalla. De hecho, voy a proyectar todo porque quiero también que vean algunas cosas en línea. Entonces, ahí ya deben de ver mi presentación. Y pues bueno, ¿cómo vamos a estructurar el taller el día de hoy? Vamos a tener otra vez tres grandes temas o tres grandes apartados en la presentación. Primero quiero retomar un poco de contexto, partir de la gestión por resultados para el desarrollo, para que podamos entender el de dónde viene la vinculación de la planeación con el proceso presupuestario, con los sistemas de monitoreo y evaluación, para que podamos ver que esto no necesariamente son gajes normativos, sino que son resultados de una visión muchísimo más amplia de un marco teórico conceptual que no solamente es aplicado en México, que es aplicado en otras partes del mundo y que ha sido empleado de manera generalizada, aunque adaptada al contexto local de cada uno de los ámbitos donde esto se ha desarrollado. El segundo punto, vamos a retomar lo que se vio en el primer taller para quienes no pudieron acompañarnos en la primera sesión, que estuvo orientada a la vinculación de la planeación con los ODS. Y ya el último apartado de la presentación es mostrar el paso a paso, la construcción de la vinculación con los ODS. Entonces, retomando esta parte del contexto de la gestión por resultados para el desarrollo, lo primero que tenemos que saber, o sea, y que en realidad seguramente este es un tema que ustedes ya tienen más que estudiado y aprendido, que la gestión por resultados para el desarrollo viene del modelo de la nueva gestión pública. Esta concepción que se tiene sobre cómo realizar la gestión gubernamental y decimos que en su momento fue una estrategia innovadora porque lo que procuró fue romper con el sistema,
con la inercia burocrática y romper un poco más con ese enfoque que está orientado a procesos y no a resultados. Esta es la concepción que hay detrás de la nueva gestión pública, el orientar la gestión a los resultados que queremos alcanzar. Entonces, en este sentido se identifican diferentes elementos, diferentes características que son propias de la gestión por resultados para el desarrollo. ¿Cuáles son estos elementos? Pues número uno, centrar el diálogo en los resultados. Como les decía, lo que se busca es no enfocarnos completamente en los procesos. Esto no quiere decir que el proceso no importa, pero la finalidad, la guía que va a guiar cada una de nuestras actividades son los resultados que nosotros pretendemos alcanzar. De hecho, esto seguramente ahorita les está haciendo clic porque en las sesiones pasadas platicábamos que es importante la planeación porque la planeación nos marca la ruta o el camino de cuáles son estos objetivos que nosotros pretendemos alcanzar. Entonces, la gestión por resultados para el desarrollo precisamente parte de la definición de estos resultados para saber el cómo alcanzarlos y cuándo alcanzarlos, entre otras cosas. Lo segundo que lo caracteriza es la alineación entre la programación, el monitoreo y la evaluación. Seguramente en las siguientes láminas que vamos a revisar les haga completamente sentido cuando ya veamos cómo la planeación se puede articular con los procesos de presupuestación y con los sistemas de monitoreo y evaluación, porque en realidad son todo un combo que nos permite, a partir de estos resultados que nosotros sabemos que queremos alcanzar, nos permite asignar los recursos con los que contamos en función de esos resultados e ir monitoreando para generar información o evidencia que nos permita tomar decisiones para realizar los ajustes necesarios en nuestros procesos de planeación. El punto número 3 es promover y mantener procesos sencillos de medición e información, y esto es una característica completamente vinculada a los sistemas de monitoreo y evaluación que al ser mecanismos con los cuales nosotros damos seguimiento a nuestras iniciativas o nuestras acciones públicas, deben de ser elementos que todos podamos comprender y que siempre sean replicables en el tiempo. No nos serviría de mucho contar con indicadores que son altamente complejos si de mano propia no podríamos calcularlos y dependeríamos siempre de otro tipo de mecanismos para poder tener acceso a la información. Además, también desde un punto de vista ciudadano, es bueno tener la información en un lenguaje muchísimo más amable, que sea accesible para todos y todas y que realmente las personas que se acercan a tener conocimiento de esta información pues puedan involucrarse de una manera un poco más activa. La cuarta característica, ay, perdón, ya me adelanté, es organizar los recursos para lograr los resultados. Como les decía, al vincularse la planeación con la presupuestación, pues entonces vamos marcando una pauta para que los objetivos que pretendemos alcanzar sean la guía no solamente de nuestras acciones, sino también en cómo financiamos nuestras acciones. Recordarán que la semana pasada, no, el martes pasado les decía que siempre partimos de un escenario donde hay restricciones presupuestarias. Entonces, precisamente como hay restricciones presupuestarias, no podemos atender todas las necesidades presentes en cierto ámbito, sino que tenemos que priorizar la atención de algunas de una manera estratégica, ¿no? Pensar tal vez en esquemas de graduación que una vez que vamos solventando ciertas problemáticas nos dé cavidad para incorporar otros temas dentro de la agenda pública. Y finalmente, la última característica es usar la información sobre resultados para aprender y para apoyar la toma de decisiones. Igualmente, como ya platicábamos el martes, la planeación es un proceso de aprendizaje continuo. El hecho de que diseñemos un plan de desarrollo, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, no significa que este no va a estar sujeto al monitoreo y que por lo tanto no va a estar sujeto a una revisión periódica de cómo se están logrando los avances. Y esto no lo comento en un sentido de
fiscalización, sino más bien como un mecanismo para generar información o evidencia que nos permita realmente valorar y validar si las acciones que estamos realizando son las necesarias y adecuadas para el logro de ciertos objetivos. Y si no es el caso, entonces llevar a cabo las medidas necesarias para poder adecuarnos y adecuar también nuestros instrumentos de planeación. Y a grandes rasgos, estos son los pilares de la gestión por resultados para el desarrollo. Y digamos que en realidad esta es una versión resumida, porque en realidad, de acuerdo al marco conceptual, son 5 los pilares de la gestión por resultados para el desarrollo, pero definitivamente estos son los que más nosotros identificamos y que para fines también de la exposición nos sirve más enfocarnos en estos 3 temas. Número 1, la planeación. Número 2, la presupuestación. Y número 3, el monitoreo y la evaluación. La planeación. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. La planeación consiste en definir cuáles son los objetivos que representan las prioridades de desarrollo y hay diferentes instrumentos como puede ser la Agenda 2030, los planes de desarrollo, los programas derivados, los programas presupuestarios o incluso otro tipo de proyectos que pueden estar al nivel de programa presupuestario. Posteriormente, la presupuestación en términos muy generales, la presupuestación la podemos definir como este proceso que llevamos a cabo para la identificación o definición, la definición de la estructura programática con la que asignamos los recursos de acuerdo a las prioridades de desarrollo. Recuerden que la idea de la gestión por resultados para el desarrollo es que precisamente partiendo de los objetivos que están reconocidos en el plan, se puedan asignar los recursos dentro de la estructura programática. Lo que les platicaba un poco el martes, de nada nos serviría, no sé, este caso súper hipotético que les mencionaba sobre la atención odontológica de las personas. Sí, dentro de las prioridades y de acuerdo al diagnóstico realizado, lo que más preocupa son la obesidad y las comorbilidades en la población. Entonces, estos procesos tienen que verse de una manera lógica y causal para que realmente vayan encaminados hacia un mismo fin. Y finalmente, el tema de monitoreo y evaluación. El monitoreo y la evaluación son mecanismos que nos permiten la revisión y análisis del avance en las metas y de las estrategias que se están implementando de tal manera que podamos revisar su diseño, operación, resultados, impacto, entre otras características. Como van a ver más adelantito, sí hacemos una distinción entre monitoreo y evaluación porque son ejercicios que tienen características propias y que pueden generar información distinta precisamente para retroalimentar los procesos de planeación y de presupuestación. ¿Y qué tipo de instrumentos tenemos dentro del monitoreo y la evaluación? Pues contamos con una batería de indicadores que son los que conjugan el sistema de monitoreo, pero además contamos con diferentes instrumentos de evaluación que en el país se ven reflejados en los términos de referencia de los diferentes tipos de evaluación y que son empleados para valorar diferentes dimensiones de una intervención pública. Y aquí, contexto, gestión por resultados para el desarrollo. Ya aterrizando en el tema de la planeación y visto el tema de la planeación bajo el enfoque de la Agenda 2030, pues ya sabemos que es un proceso que debe de estar orientado a resultados, que idealmente debe de ser un proceso participativo que involucre a los diferentes actores que se encuentran en el entorno. También es ideal que se tenga una visión de largo plazo, que escape más allá a la vigencia o duración de las administraciones públicas, dependiendo del nivel de gobierno del que se trata. Y se hacen uso de instrumentos que se vinculan entre sí,
como los que ya hemos estado enunciando. Y como ya les decía, es un proceso continuo que se observa en el tiempo y que se observa en tiempo real para identificar cuáles son las desviaciones respecto a los resultados esperados. Y en este sentido, pues obviamente necesitamos información. Entonces, con estos elementos estamos sentando las bases para poder ir explicando el por qué se conjuga de esta manera con la presupuestación y con los procesos de monitoreo y evaluación. Entonces, en el tema de la presupuestación, sabemos que derivado de la reforma fiscal que se realizó en 2008, hubo una serie de modificaciones en cómo se elaboraba el presupuesto y entonces se creó este ciclo presupuestario que integra diferentes etapas y que en estas etapas también se van engarzando otros procesos como son la planeación y el monitoreo y la evaluación. En la presupuestación, siempre partimos de que tenemos recursos limitados y por lo tanto su asignación debe de, encontrarse en función de los objetivos para que podamos hacer una asignación de recursos eficiente y estratégica. Y por ley, los tres niveles de gobierno deben de gestionar sus recursos haciendo uso del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño. Esto ustedes lo pueden revisar en el artículo 134 a nivel constitucional. Y es ahí donde se mandata la obligatoriedad de que en los tres niveles de gobierno los recursos estén sujetos a estos procesos de revisión, de monitoreo y evaluación para la mejor toma de decisiones. Asimismo, y creo que también es por ahí donde debía empezar, el presupuesto es un instrumento del Estado para redistribuir el ingreso y contribuir así al progreso social. Entonces, la idea del presupuesto y sobre todo del enfoque de las políticas públicas es poder crear valor agregado. Por eso la insistencia de que cada uno de estos mecanismos vayan orientados a resultados, porque en la medida que nosotros estamos alcanzando los resultados que forman parte de la agenda pública y que están atendiendo las demandas ciudadanas, pues entonces en la medida que se vayan alcanzando estaríamos generando valor público, porque quiere decir que estaríamos transformando la realidad de la población. Y en este sentido, el presupuesto es también un mecanismo que permite incrementar las oportunidades de vida de los individuos. Por lo tanto, pueden incrementar su desarrollo humano. Y esto, claro, hablando desde la visión de la Agenda 2030 y pensando también en el índice de desarrollo humano, en cómo a través del gasto público podemos incidir en las diferentes dimensiones del índice de desarrollo humano, como son el ingreso, la salud y la educación. Y en monitoreo, el tema visto desde la Agenda 2030 e incluso también en la práctica, pues es un proceso continuo y que es interno a la vida del programa o plan y está enfocado a determinar el progreso y cuantificar el avance o retroceso en la gestión de la intervención, pero no solamente en la gestión, sino también en los resultados que debería estar alcanzando ese plan, esa política o esa intervención y por lo tanto permite obtener conclusiones sobre el avance en el uso de recursos y metas operativas del programa o política. Seguramente hasta este momento ustedes se estarán preguntando por qué Alejandra me está hablando de todo esto, si a mí lo que me interesa es saber cómo podemos vincular los objetivos de mi plan, de mi programa, con los objetivos de la Agenda 2030. Pero es que precisamente para que podamos construir esta vinculación, debemos de tener claro cuáles son todos estos elementos que nosotros necesitamos, no solamente para construir la vinculación, sino para también darle seguimiento a esa vinculación. El que el plan, el que la política o el programa se vincule directamente a los objetivos de la Agenda 2030 no es solo para decir, mi programa se vinculó, ¿no? Mi programa incide en el ODS 4, mi programa incide en el ODS 1, no.
es para precisamente identificar cuáles son las acciones públicas que desde mi ámbito de acción se están desarrollando para contribuir a este otro resultado y que es un objetivo integral, que es un objetivo multidimensional. Por eso es que estoy tratando de hacer este resumen para que una vez que ustedes construyan esta vinculación, sepan también qué es lo que sigue, ¿no? O sea, qué es lo que va a venir en los años venideros una vez que ya vincularon sus programas. Y también, solamente lo comento rápido, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ya saben, si ustedes vayanlo depositando en el chat y con mucho gusto vamos resolviendo las preguntas que salgan. Y nada más, retomando lo que se comentó en el primer taller sobre la vinculación de la planeación con los ODS, estas son las mismas láminas que ustedes vieron en la sesión del día lunes, pero que estamos retomando en caso de que alguien no se haya sumado al taller y pues, disculpen, es que me entró un mensaje. Y pues, para retomar el tema y que entonces ahora sí ya podamos aterrizar en el paso a paso para la construcción de la vinculación. Lo primero, y que platicaban Rocío y Adrián, es que la vinculación con los ODS requiere de un análisis de coincidencia de metas con los objetivos de la planeación estatal. Aquí lo estamos viendo a nivel del plan, pero en el tercer apartado de la exposición van a poder ver cómo eso también se puede reflejar en los programas presupuestarios, porque entiendo también que ustedes están llevando a cabo un proceso no solamente para vincular los objetivos del plan de desarrollo, sino también los objetivos de los diferentes programas presupuestarios que integran la estructura programática. Entonces, lo primero es hacer un análisis de coincidencias de metas respecto a la planeación estatal. Posteriormente, eso se integra en la estructura programática y se determina el tipo y grado de vinculación de los programas presupuestarios con los ODS. De hecho, si lo vemos con esta lámina, van a poder entender que el primer nivel es esta vinculación que ocurre con la planeación entre el instrumento que es el plan de desarrollo y la Agenda 2030 y después viene la estructura programática a través de los programas presupuestarios y eso engarza primero con el plan de desarrollo y posteriormente con la Agenda 2030. Entonces, no es una relación fortuita, sino es una relación lógico-causal que va tendiendo a las similitudes, si lo queremos ver así, va atendiendo a las similitudes que pueden existir entre estos elementos. Entonces, el lunes veíamos diferentes ejemplos con información que se tienen de los compromisos de gobierno en el estado de Sonora y, por ejemplo, en el compromiso trámites sin sobornos ni extorsión, que se busca identificar los trámites más sujetos a extorsiones y sobornos para reducir intermediación favoreciendo el uso de tecnologías. Ahí la vinculación con la que se podría, o más bien el objetivo de la Agenda 2030 con el que se podría vincular es con el ODS 16, con el objetivo de paz, justicia e instituciones, específicamente con la meta 16.5, que señala que buscamos reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Si se pueden dar cuenta, este análisis que mencionamos acá, análisis de coincidencias, es un análisis que basamos, si lo quieren ver así, en afinidades temáticas para ir identificando primero cuál es la temática del objetivo de mi plan y cuál es la temática del objetivo de la Agenda 2030, poder analizar si existen estas coincidencias y poder fundamentar realmente si existe un vínculo o no. Y posteriormente, una vez que ya tenemos identificada la meta, la vinculación también se puede construir al nivel de indicador. En este caso es el indicador 16.5.1 que mide la proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público
o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno durante los últimos 12 meses. Ahora, es importante señalar, a veces salta la duda de cuando construimos este tipo de vinculaciones, si pensamos que nuestro objetivo del plan o que nuestro programa presupuestario va a solventar el ODS por sí mismo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es de que cómo yo, a través de identificar los trámites que están sujetos a extorsiones y sobornos, realmente podría reducir de manera considerable la corrupción y el soborno. Esto lo debemos ver que a través de las diferentes acciones que seguramente se van a derivar del plan de desarrollo, cada una de estas acciones son partes que suman. Entonces, si bien un objetivo por sí mismo no sería suficiente para lograr contribuir de lleno al ODS, sí hay otro conjunto de acciones que en suma permitirían sumar de una manera muchísimo más integral al logro de ese ODS, al logro de ese ODS, perdón. Porque además es deseable ya como parte de la institución, de la institucionalización, perdón, de la Agenda 2030, el también adoptar los indicadores de la Agenda 2030 y darle seguimiento con nuestra información para saber cómo está evolucionando ese aspecto al interior de mi entidad o de mi municipio. Aquí tenemos otro ejemplo, que es la lucha nacional contra la obesidad, salud universal. Y aquí el compromiso hace referencia a los programas preventivos de salud para acompañar la lucha contra la obesidad, diabetes e hipertensión. Y dada la naturaleza temática de este compromiso, podemos decir que se vincula con el ODS 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. Y específicamente con la meta 3.4, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Y también tenemos la vinculación con el indicador, que es tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas. Tenemos otros ejemplos, pero para no detenerme tanto, porque ya es información que ustedes conocen, donde me gustaría, bueno, nada más, este es ordenando mis ideas. Esto que estamos viendo es la vinculación directa que puede tener el objetivo del plan con la Agenda 2030. Y acá lo que podemos ver es la vinculación indirecta. ¿Y esto qué quiere decir? Recuerden que uno de los principios o que parte del enfoque de la Agenda 2030 postula que desde la naturaleza de los problemas que buscamos atender, esta naturaleza es multidimensional. Esto quiere decir que una problemática pública seguramente se va a relacionar con otros diferentes problemas de desarrollo. Entonces, como les decía, eso sí, el martes pasado, cuando ya definimos cuál es la situación de cambio que nosotros queremos alcanzar, podemos incidir en más de un objetivo estratégico. Y lo mismo ocurre con la Agenda 2030. Entonces, así como aquí, por ejemplo, estamos diciendo en este caso que podemos contribuir directamente al ODS 3, a su meta 3.4, puede haber elementos para decir que podríamos contribuir a otra meta del mismo objetivo 3 o incluso a otras metas a otros objetivos y metas de la Agenda 2030. Por ejemplo, en este caso, la meta es fortalecer en el ODS 3, que tenemos garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. La meta es fortalecer la prevención y el incremento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol. Y tenemos el indicador 3.5.2, el consumo de alcohol per cápita a partir de los 15 años de edad durante un año civil en litros de alcohol puro. Lo que vemos aquí es que este ODS
puede vincularse con acciones que no están necesariamente relacionadas con el tema de la salud. Por ejemplo, la implementación de acciones relacionadas con la creación de espacios y recreación juvenil puede sumar precisamente a la reducción a la reducción del abuso de las sustancias nocivas. Igualmente, el impulso de las competencias deportivas interescolares o los observatorios juveniles o la creación de centros deportivos de alto rendimiento. Este tipo de acciones que no necesariamente están vinculadas desde el ámbito de la salud pueden incidir de manera indirecta en el logro del ODS, no atendiendo directamente temas relacionados con la salud, pero sí con, digamos, como con el espectro, perdón, cultural y deportivo de la población joven. Y entonces ahora sí, para ver el tema de la construcción de la vinculación con los ODS, esto también lo vieron en el taller del lunes. No es cierto, del martes de la semana pasada. Y está muy relacionado con lo que veíamos en las láminas anteriores, en el cómo podemos ir engarzando los diferentes procesos de la gestión por resultados para desarrollo para que efectivamente puedan vincularse con los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, en el caso de Sonora, la vinculación de los compromisos que tiene el gobierno del estado con la Agenda 2030 es una etapa inicial para poder completar la vinculación con las acciones que se van a desarrollar, primero para el logro de los objetivos del plan y segundo para la contribución a los ODS. Estos compromisos tenemos entendido que van a nutrir el plan estatal de desarrollo y el plan se va a comunicar con los programas y proyectos a través de la matriz de indicadores para resultados, porque este elemento es un instrumento que nos permite hacer una fotografía o plasmar cuál es la teoría de cambio de esa intervención y como parte de esta teoría de cambio podemos identificar cuál es el resultado deseado de este programa y de ahí podemos amarrar con la planeación estatal haciendo este análisis de coincidencias. Y como el programa presupuestario se vincula al plan estatal y el plan estatal al mismo tiempo se vincula con la Agenda 2030, pues podemos identificar cuáles son los recursos que se están destinando a ciertos objetivos, de tal manera que podemos valorar cómo se está realizando el financiamiento para contribuir a los ODS. Tenemos una pregunta. ¿Hasta qué punto la inclusión de la ciudadanía resulta imprescindible para la matriz de indicadores para resultados? ¿Ya existen entidades federativas que evalúen el avance estatal frente a los ODS? Gracias. Me voy con la primera pregunta. De acuerdo a lo que comentábamos la semana pasada, es deseable que la participación ciudadana no solamente se use para el levantamiento de información que puede retroalimentar los diagnósticos que sustentan el diseño del plan o de una intervención pública, sino que también dependiendo, y ahí sí creo que depende de los perfiles que se encuentran entre estos actores estratégicos, creo que podemos identificar quienes pueden también contribuir precisamente al seguimiento de las matrices. Entonces, en ese sentido, puede ser también deseable que haya comités ciudadanos que al interior de los programas puedan estar también participando en el monitoreo de las acciones públicas en un sentido de incluso tal vez transparencia y rendición de cuentas. Y sobre la pregunta número 2, si ya existen entidades federativas que evalúen el avance estatal frente a los ODS, sí, o sea, realmente cada estado cuenta con comisiones especiales que van monitoreando precisamente las acciones que se están implementando a nivel estatal relacionadas con la Agenda 2030, pero que además localizan o aterrizan los indicadores de la Agenda 2030. Incluso ya hay entidades donde
se han dado a la tarea de sistematizar los indicadores de la Agenda 2030 y con su propia información poder medirlos, ¿no? Para saber cómo ese indicador que viene desde esta agenda se está comportando al interior del Estado. De hecho, voy a aprovechar para mostrarles aquí, por eso lo dejé abierto. Ustedes pueden consultar el marco de indicadores de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, pero es muy importante que también conozcamos este otro sistema, porque en México contamos precisamente con este sistema que lleva el INEGI, porque son indicadores. Y este sistema lo que nos muestra, y es que de hecho lo van a ocupar para construir la vinculación, este sistema lo que nos muestra es la estructura de la Agenda 2030 y nos despliega todos los indicadores y la información para el caso de México, porque esto es muy importante. En el momento en que los países asumen un compromiso con la Agenda 2030, también asumen el seguimiento de los indicadores. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo para cada uno de los ODS nos especifica su meta y señala cuáles son los indicadores que pertenecen a esa meta y cómo se están midiendo al interior del país. Entonces, tenemos estas fichitas que como pueden ver, aquí hay seguimiento hasta 2018 de este indicador y así como se está haciendo a nivel federal, hay entidades que ya están haciendo esta parte e incluso ya hay entidades que han elaborado su informe voluntario. Ustedes pueden elaborar un informe voluntario de acciones que contribuyen a la Agenda 2030. Ya hay entidades que han trabajado esto y todo es a través de estas comisiones especiales que se instalan en los estados para la vigilancia de la Agenda 2030. Ahorita regresamos a esto para que también puedan relacionarse más con los materiales. Aquí está. Me regreso entonces a esta lámina. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para poder llevar a cabo la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible? Básicamente este es el listado de cosas o el listado de los instrumentos que necesitamos para... Ahí tengo otra pregunta. Buen día, ¿cómo puede plasmarse la vinculación de Defensoría Pública y temas contenciosos a los ODS? Si quieren, ahorita que vayamos a los ejemplos, retomamos este tema para que ustedes lo puedan ver e incluso si Gina me ayuda explicándome un poco más del tema para que podamos hacer ese ejercicio al interior del taller. Entonces, ¿qué elementos se necesitan para llevar a cabo la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible? Número uno, pues tenemos que conocer la Agenda 2030. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus indicadores? Segundo, necesitamos el plan de desarrollo y en ese sentido requerimos conocer cuáles son los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que integran ese plan. Podría conocerse o no los programas derivados del plan de desarrollo, sobre todo porque, como les decía en la sesión pasada, es como un proceso escalonado. Todos los instrumentos de planeación tienen que comunicarse entre sí. Entonces, de nada nos serviría que los programas derivados se descontextualizaran de lo que está plasmado en el plan de desarrollo. Por eso también lo estamos incluyendo. Y a nivel de programa presupuestario, pues necesitamos conocer sus objetivos y también sus metas, y eso lo podemos hacer a través de la matriz de indicadores para resultados, específicamente a través de las metas de sus indicadores. Y ojo, aquí dejé una nota porque es importante tomar en consideración si existen lineamientos o normatividad aplicable a este proceso. A nivel federal existen lineamientos que son aplicables, que de hecho cada vez que se elabora la estructura programática para cada ciclo presupuestario, se emiten lineamientos para la construcción de la matriz de indicadores para resultados, para revisar la vinculación
con los objetivos del plan de desarrollo, incluso tal vez con los objetivos de la Agenda 2030, si es que en algún momento alguna intervención tiene cambios sustantivos. Entonces, es importante que consideremos si al interior del Estado ya existe algún antecedente normativo para llevar a cabo este proceso. Porque si ya existe, entonces lo que nosotros les vamos a presentar se adecúa a lo que la norma establece, pero no se deja de hacer, más bien buscamos adecuarlo para que sí solvente este compromiso. Y nada más de rápido, cuando hablamos de programas presupuestarios, y mi intención no es confundirlos, pero estamos tratando de integrar tanto el tema de la vinculación del plan con la agenda y la vinculación de los programas con la agenda, para que dependiendo de cuál es su rol dentro de este proceso, pues cuenten con los elementos necesarios, ya sea para que trabajen con la vinculación del plan o con la vinculación de los programas presupuestarios. Entonces, si alguien está trabajando en este momento la vinculación de programas presupuestarios con la Agenda 2030, es necesario que cuenten con una matriz de indicadores para resultados. ¿Por qué? Porque como le decía, la matriz de indicadores para resultados es una fotografía de la teoría de cambio, es decir, de esta relación lógico-causal que al combinar insumos, procesos, resultados y un impacto nos permite crear valor público. Otra vez el valor público. Entonces, como tal, la MI también puede ser vista como un instrumento de gestión que estructura el diseño de la intervención y que refleja la cadena de resultados, incorporando indicadores que permiten monitorear el grado de avance en el logro de sus objetivos. Y al ser la matriz de indicadores para resultados una representación del diseño de las intervenciones, es un instrumento vivo que debe de actualizarse en la medida que también hay cambios sustanciales en el diseño del programa, y además contempla aspectos presupuestarios. Bueno, y esto ya es un aspecto muy particular que, como les digo, depende de la normatividad, porque dependiendo de la modalidad de la intervención, es decir, de su clasificación programática, podría armonizarse este instrumento de seguimiento con el instrumento normativo. Por eso les digo, estas pautas metodológicas, si es que existe algún antecedente normativo en el Estado, tenemos que adecuarlas, no, sobre todo para que este instrumento siga siendo funcional para lo que nos interesa hacer, que es precisamente construir la vinculación entre instrumentos de planeación. Y el martes pasado veíamos, y por eso les decía, no voy a llegar a la construcción del marco de resultados, porque depende qué es lo que estén haciendo, si ustedes están trabajando con el plan o si están trabajando con programas presupuestarios. Porque si estamos trabajando con el plan, ustedes no van a utilizar una matriz de indicadores, solamente van a utilizar los objetivos, las estrategias y líneas de acción. Y en el caso de los programas, sí se vuelve necesario contar con una matriz de indicadores para resultados. Y por eso aquí creo que el elemento común que existe en ambos instrumentos es esta parte del proceso de diseño, que es el árbol de objetivos con visión de la Agenda 2030, porque lo que les decía es que de sí o sí, ya sea que hablemos de un plan o hablemos de un programa, vamos a llegar a utilizar este tipo de herramientas para ir construyendo la vinculación. Entonces, como les decía, lo que hacemos es centrar el objetivo que queremos alcanzar e ir asociándolo con los objetivos y metas de la agenda. Ahorita ya vemos el paso a paso, cómo podemos hacer esto. Y este es el ejemplo que teníamos, que si gustan también podemos retomarlo, aunque también tenemos uno en la descripción metodológica para que ustedes puedan verlo. Permítanme, tengo aquí. Denise Burgos. ¿Es recomendable hacer cambios en la normatividad de alguna entidad en base a lo que dicen los ODS o solamente someterlo a consideración? Sí y no. Es una respuesta rara. La ley de planeación, incluso a nivel federal,
tuvo adecuaciones para incorporar la Agenda 2030. En la reforma federal que se realizó a la Ley de Planeación en 2018, se agregó un transitorio que esto no lo hace obligatorio, sino que es como una especie de invitación a que lo hagan. Se agregó un transitorio que establece que las administraciones públicas en el periodo 2018-2024, me parece, vincularan los objetivos de su plan de desarrollo a los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, aunque este transitorio no es obligatorio, pero sí es como una sugerencia que se hace, quedó plasmada en la normatividad y fue una adecuación que se hizo a la ley de planeación. Puede ser que no se hagan adecuaciones a las principales leyes, pero podemos contar con otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, en Hacienda, a nivel federal, cada año que publican los lineamientos para la elaboración de la MIR, se señala que los programas presupuestarios tendrán que vincularse a un objetivo estratégico superior. En la administración pasada se trataba de los objetivos de los programas derivados. Habría que revisar ahora a qué otros objetivos se vinculan, pero es un ejemplo de cómo a través de los instrumentos normativos se van sentando las bases también para poder construir este tipo de vínculos. Pero, y de hecho, esta parte de los lineamientos a veces también ayuda para tener un consenso o tener un mecanismo homologado de cómo hacerlo. O sea, pensemos que en la estructura programática, cuando hablamos de programas, se involucran muchísimas dependencias, muchísimas instituciones y se necesita de un proceso homologado para que todos trabajemos de la misma manera y lleguemos a un mismo resultado. De lo contrario, correríamos el riesgo de que se lleve a cabo de acuerdo al entendimiento de cada uno, ¿no? Y por eso también es la idea de estos talleres, para que todos puedan contar con un mismo piso de conocimiento para de ahí poder comenzar a construir la vinculación de los instrumentos con los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, ya en el paso a paso para construir la vinculación, tenemos 6 grandes pasos. Y realmente este no es un proceso que sea complicado, sino todo lo contrario. Procuramos plasmarlo lo más desmenuzado posible y lo más accesible posible para que realmente sea algo que pueda interiorizarse y que sí sea viable de realizar. Entonces, en este paso a paso para construir la vinculación con los objetivos de la Agenda 2030, el paso número 1 es conocer el plan de desarrollo o conocer el programa presupuestario. Y entonces, en ese sentido, si hablamos de un plan de desarrollo, tenemos que identificar cuáles son los objetivos del plan. O sea, el plan sabemos que se va a estructurar por ejes y entonces tenemos que conocer cuáles son esos ejes y cuáles son los objetivos de cada uno de esos ejes. Del lado de los programas, si hablamos de programas presupuestarios, entonces tenemos que identificar cuáles son sus objetivos de nivel de fin y cuál es su objetivo de nivel de propósito. Y esto familiarizándonos con este instrumento, con la matriz de indicadores para resultados. Por eso les decía, dependiendo de qué estén trabajando, si están trabajando con el plan o si están trabajando con el programa, van a requerir información un tanto diferente. Y en ambos casos tenemos, si es deseable, ir identificando a qué población se orienta ese plan o ese programa. Por ejemplo, dependiendo, no sé, en el caso del plan de desarrollo, en un tema de educación, el tema de educación puede orientarse a niños y niñas o adolescentes y jóvenes o adultos, incluso adultos mayores. Entonces, es importante ir haciendo esta distinción de cuáles son los grupos poblacionales que se están atendiendo. El segundo paso es conocer la Agenda 2030. Por eso les ponía acá esta liga para que ustedes puedan entrar. Este es el sistema, como les digo, el sistemita de INEGI. Si no quieren entrar a INEGI, también tenemos esta otra información que es el marco de indicadores mundiales para los objetivos de desarrollo sostenible y que aquí no lo tropicaliza,
para el caso mexicano, sino que estos son tal cual los objetivos, metas e indicadores que aparecen en la Agenda 2030 previo a la adaptación que se hace para el caso de México. Entonces pueden consultar cualquiera de los dos sitios. Eh, También se los puedo poner en el chat para que conozcan cuál es la estructura de la Agenda 2030 y que cuenten con la información necesaria para ir armando esta vinculación. Creo que es muchísimo más amable el sistema porque miren, o sea, ustedes se van aquí, por ejemplo, en el ODS 1, que es fin de la pobreza, pueden revisar cuáles son sus metas. Aquí están. Y me van a decir, oye Ale, pero es que faltan metas. Lo que pasa es que también son las metas a las que se comprometió el país a contribuir. O sea, cada uno de los países eligió a qué metas pueden sumar. Tenemos otra pregunta, pero ahora la leo. Y de este lado tenemos los indicadores y se asocian a cada una de las metas. Entonces sí es necesario que conozcamos el combo completo porque la vinculación con la Agenda 2030 no solamente llega al nivel de ODS, llega al nivel de meta y llega al nivel de indicador, porque incluso, como les decía, ustedes pueden adoptar los indicadores de la Agenda 2030 y monitorearlos a partir de información propia. A ver, permítanme, tengo una pregunta. Ay, déjenme la encuentro. Tenemos una pregunta de René Estrada. Buen día. Entiendo que la MIR del programa presupuestario se vincula con el PET, con su indicador a nivel fin, con el objetivo estratégico. Siendo así, ¿cómo se reflejan las líneas de acción de este objetivo en la MIR? ¿Serían sus componentes? Es que es un análisis integral. Puede ser a partir de los componentes del programa o puede ser incluso también, o sea, primero a partir del propósito. ¿Cuál es la situación de cambio que está buscando el programa presupuestario? ¿A qué población se está enfocando ese programa presupuestario? Y podemos complementar el análisis con los componentes. ¿Qué está entregando esa intervención pública para poder contribuir o para poder alcanzar el resultado? Recuerden que la matriz de indicadores para resultados es una cadena de resultados. Entonces tenemos a nivel de actividad, tenemos todas las acciones que se desarrollan a nivel de gestión en el programa para generar los componentes. Los componentes son todos los bienes y servicios que la intervención ofrece a la población beneficiaria para atender cierta problemática. El nivel de propósito es el resultado, es la situación de cambio que yo pretendo alcanzar en este grupo poblacional a través de la entrega de estos apoyos, y el objetivo de nivel de fin son los impactos, son esta capa superior que vemos en el árbol de objetivos y que decimos, ok, si yo logro atender este objetivo, entonces voy a estar incidiendo en estos efectos. Por eso, cuando decimos que en la MIR se puede vincular a nivel de fin con el plan de desarrollo o con la Agenda 2030, no es fortuito, porque son objetivos estratégicos superiores. Entonces, como les decía, un programa presupuestario apenas va a contribuir con una parte a ese objetivo superior. No lo va a solventar del todo, sino que a través de su acción y de la suma de otras tantas más, se podría contribuir a ese objetivo. Y bueno, y siguiendo, entonces ahorita vamos a ir regresando con esta información para que ustedes puedan ir viendo cómo ir haciendo la revisión y el análisis. Ya que conocemos la Agenda 2030, o si no la conocemos y de menos tenemos identificado dónde consultar la información, el siguiente paso es hacer la vinculación de la sintaxis. Esto es, el objetivo del plan o el nivel de fin de la MIR del programa está asociado a un objetivo de la Agenda 2030. ¿Y esto a qué nos referimos? Nos referimos a que debemos identificar si existe alguna coincidencia entre los objetivos o poblaciones del plan o programa con algún objetivo de la Agenda 2030. Y ahorita regresamos a esa parte. Ya una vez que identificamos al ODS con el que se puede vincular, tenemos que bajar al nivel de meta. Y para ello, valoramos si existen conceptos comunes entre el objetivo del plan o del programa
Y aquí no sé por qué dice objetivo sectorial, pero debería decir y las metas de la Agenda 2030. Y ya una vez que tenemos identificado el ODS, la meta del ODS, podemos bajar al nivel de indicadores para determinar si el logro del objetivo del plano del propósito del programa puede contribuir a algún indicador de la meta seleccionada. Y finalmente, el último paso es verificar las relaciones causales, es decir, que realmente el objetivo que este caminito que se construyó del programa presupuestario, plan de desarrollo y Agenda 2030 sí tenga un sentido lógico causal y que, no, por ejemplo, no estemos relacionando un tema de educación con un tema de salud, que pudiera ser a través de una vinculación indirecta, pero incluso la vinculación indirecta debe de tener un trasfondo lógico. Ah, permítanme, les paso la liga del sitio. Permítanme, se los voy a poner, les pongo las dos ligas. Este es el sitio de INEGI. Se los pongo también acá en las de preguntas. Y este es nuestro listado de objetivos. Listo, para que puedan consultar la información. Entonces, como les decía, el último paso es verificar la vinculación lógica, ¿no? Que este caminito de relaciones que construimos realmente sea el adecuado. Entonces, el primer paso para construir la vinculación, conocer el plan o programa presupuestario. Y en este sentido, ¿cuáles son los objetivos y las poblaciones que atiende el plan o programa presupuestario? Si estamos hablando del programa, tenemos que irnos a la MIR. Y entonces tenemos que situarnos en los objetivos de nivel de fin y de propósito y hacer una revisión del programa, identificando qué hace el programa, a quién o para qué se hace el programa, bueno, sí, para qué se hace el programa y para quién se hace el programa. Y en el caso del plan debemos identificar a qué eje pertenece el objetivo para procurando delimitar temáticamente cuál es la naturaleza de ese eje o de ese objetivo y determinar a qué sector de la población se dirige el objetivo, si se trata de personas o si se trata de un área de enfoque. Porque, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de objetivos, no necesariamente vamos a encontrarnos con que un objetivo quiere alcanzar un resultado en la población, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, población indígena. Pudiera ser un área de enfoque como, no sé, los ecosistemas, la gobernanza, incluso, no sé, temas relacionados con, bueno, gobernanza y la adecuada gestión pública es lo mismo. Entonces, no necesariamente vamos a hablar de personas, sino que también podemos hablar de áreas de enfoque. Y aquí, en el paso número 2, que es conocer la Agenda 2030, como ya les decía, pues tenemos que saber cuáles son los objetivos, cuáles son sus metas y cuáles son sus indicadores. Y de hecho lo podemos ir como engarzando. Si ya tengo identificada si ya tengo identificado cuál es la naturaleza del objetivo de mi plan o qué es lo que hace mi programa y a quién se dirige, puedo ir ya revisando en la Agenda 2030 a través de estas similitudes temáticas en dónde entra ese programa, ¿no? Realmente los ODS tienen un contexto muy amplio porque como pueden ver acá, y perdonen que esté saltando tanto entre pantallas, pero es para que ustedes puedan tener acceso a toda la información. O sea, como pueden ver, la Agenda 2030 tiene diferentes dimensiones. Abarca acceso a la alimentación, salud, educación, igualdad de género,
aspectos relacionados con el medio ambiente como el agua limpia, la energía sustentable, acciones relacionadas con el cambio climático, la protección de los ecosistemas, de la vida marina, también relacionados con temas económicos como el trabajo, el desarrollo económico visto desde la industria, la innovación y la infraestructura, también la reducción de desigualdades, características relacionadas con aspectos de las ciudades, urbanismo, etcétera, y también elementos relacionados con la gobernanza de los países, ¿no? Entonces, como pueden ver, todos los objetivos de la Agenda 2030 se relacionan directamente con las tres grandes dimensiones del desarrollo sostenible, que es desarrollo social, desarrollo económico y procuración del medio ambiente. Entonces, cuando ustedes determinan en el eje del plan estatal o en el objetivo del programa, ya van identificando de qué se trata, pueden ir determinando a qué tema de la Agenda 2030 se vincula, ¿no? O sea, dónde se puede insertar ese objetivo del plan o ese objetivo del programa presupuestario. Listo. Y por eso el tercer paso habla sobre una vinculación de sintaxis. Podemos guiarnos con esta pregunta. ¿El objetivo del plan o nivel de fin de la MIR del programa puede asociarse con algún objetivo de la Agenda 2030? ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que identificamos el objetivo del programa o del plan, debemos de revisar si por esta como cercanía temática, si puede decirse que contribuye a ese objetivo. Y esta sintaxis que ustedes ven aquí esta es una sugerencia, no quiere decir que ustedes lo tienen que hacer, porque es más bien un ejemplo de cómo se ha construido la vinculación para que realmente se vea reflejado, en este caso, en la matriz de indicadores de los programas. En este sentido, tenemos esta sintaxis, perdón, que normalmente se emplea a nivel de fin, y aquí lo estamos parafraseando porque realmente en la práctica se hace de otra manera, pero lo ponemos, por ejemplo, como contribuir a el objetivo de la Agenda 2030 que, bueno, se los explico y ya después vemos el ejemplo, mediante la solución del problema que podría ser el objetivo de propósito del programa o el objetivo del plan estatal. Pero estos son ejemplos. No quiere decir que es la única forma que tiene de hacerse, porque eso también viene de un contexto previo en el que anteriormente se solicitaba por lineamiento que los programas en su nivel de fin especificaran a qué objetivo de un programa derivado se vinculaba. Entonces, por eso se utilizaba esta sintaxis. Es solo un ejemplo. No quiere decir que hoy en día lo tengan que hacer ustedes de esta manera, pero sí quisimos rescatarlo porque nos permite mostrarles cómo es algo que es trabajable y que se puede lograr. Entonces aquí estamos poniendo un ejemplo de cómo se podría redactar esta vinculación, cómo contribuir a fortalecer la educación de calidad, que es el ODS 4 de la agenda, a través de la provisión de libros de texto de educación básica traducidos a lengua indígena. Esta provisión de libros de texto se trata de un objetivo, de un programa de educación a nivel federal. Entonces vemos cómo este objetivo de un programa presupuestario efectivamente puede vincularse a un ODS y quedar plasmado dentro de la MIR del programa. Y ya una vez que hicimos esta vinculación al nivel de objetivo, podemos avanzar a la vinculación al nivel de metas. Entonces, lo que hacemos es bajar, 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 bajar. O sea, si nos vamos, bueno, ahorita me voy a regresar un poco a la otra página. Estamos trabajando con educación de calidad. Ustedes pueden revisar qué dice el ODS 4, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y aquí tenemos el conjunto de metas y el conjunto de indicadores. Entonces, lo que sigue, ya una vez que llegamos a este nivel, que fue determinar
esta relación a nivel de objetivos, podemos bajar y determinar cuál es la relación a nivel de metas. Entonces, acá, para poder hacer esa vinculación a nivel de metas, debemos de buscar conceptos comunes entre los objetivos del plano del programa y las metas del objetivo de la Agenda 2030, de tal manera que debemos de revisar a detalle cuáles son las metas que corresponden a ese objetivo de la Agenda 2030, revisar nuevamente el objetivo del plan o del programa y finalmente identificar aquella meta del objetivo de la Agenda 2030 con la que hay mayores coincidencias con el objetivo del plan o del programa. Entonces aquí, siguiendo con un ejemplo, tenemos para el caso de un programa un objetivo de nivel de propósito que dice, los niños y las niñas inscritos en escuelas públicas de educación básica asisten a instalaciones con servicios de electricidad y agua potable. Entonces, en el ODS con el que se pueden vincular, nuevamente es al ODS 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, y se relaciona con la meta 4.A, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Y si ustedes quisieran verificar, podemos irnos al listado de las metas y realmente revisar en dónde se puede insertar si es que ustedes no están de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la meta 4.2 hace referencia al acceso de servicios de atención y desarrollo en primera instancia, que pudiera ser también un tipo de vinculación, pero el objetivo que estábamos analizando se relaciona con las características de infraestructura. Entonces, más que acceso, estamos hablando de infraestructura. La meta 4.3 se refiere al acceso igualitario de hombres y mujeres a la formación técnica. Por tema, no puede entrar en esa meta porque el objetivo de nuestro programa hace relación a la primera infancia. Y aquí estamos hablando ya de adultos jóvenes. La meta 4.4 refiere al número de jóvenes adultos que tienen competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo. Ahí tampoco, porque ya también estamos hablando, hay diferencias en la población y también estamos hablando de un tema de profesionalización. En la meta 4.6 tampoco podría entrar porque estamos hablando de otro grupo poblacional y estamos hablando de temas relacionados con la alfabetización y conocimientos en aritmética. Y finalmente, la meta 4.A, que es la que elegimos, sí hace referencia a la construcción y adecuación de las instalaciones educativas. Entonces, de menos, este objetivo está haciendo una referencia a las condiciones de infraestructura de los centros educativos. Tenemos otra pregunta. Buen día. ¿Los indicadores establecidos en la agenda provienen de fuentes externas como el INEGI u otros? ¿Tendrían que ser generados por cada gobierno? Ahí también es importante distinguir. INEGI se encarga de llevar a cabo el monitoreo de estos indicadores, pero INEGI no va solo. Participan otras instituciones que están encargadas de diferentes indicadores. Por ejemplo, si nos vamos acá, perdón. Por ejemplo, aquí, en la ficha de cada indicador en este sistema, me parece que se indica quién es el responsable de, sí, miren, aquí viene, fuente, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. A nivel federal se distribuyen entre dependencias, e instituciones el origen de la información y ya INEGI me imagino que centraliza y sube y van construyendo estos gráficos. Al interior del estado opera diferente. ¿Por qué? Porque así como se adecuó esta batería de indicadores de la Agenda 2030 al contexto nacional, lo ideal es que al interior de los estados también se pueda contextualizar la construcción de estos indicadores. Entonces, más bien ahí depende de las fuentes de información. ¿Por qué?
porque uno de los grandes retos que se viene con el seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 son las fuentes de información, el contar con información desagregada en el ámbito local para poder dar un seguimiento efectivo al logro de estos resultados. Entonces, a nivel nacional tenemos información agregada. El reto está en obtener información desagregada para los estados y sobre todo para los municipios, porque también aquí entran los municipios y pueden valerse, por ejemplo, Coneval con la medición de la pobreza genera información quinquenal para municipios, genera información bienal para los estados, la ENIG del INEGI genera información de manera bienal. O sea, ahí depende de cuáles son las fuentes de información a las que tienen acceso o, en su caso, de cuáles son los mecanismos para el levantamiento de información que se podrían tener en los diferentes gobiernos estatales o municipales para alimentar los indicadores. Creo que tenemos otra pregunta. Ay, agradezco mucho el comentario de Joaquín. De verdad, muchas gracias por esta experiencia de aprendizaje. Me está siendo de mucha utilidad para elaborar el plan anual de trabajo del programa de capacitación a distancia SUTSPES. Qué bueno, me alegra mucho sí, claro que sí, les compartimos las presentaciones. De hecho, nosotros las estamos enviando al equipo de Sonora, que es nuestra contraparte, y yo creo que también con ellos pueden tocar base para que se pueda distribuir. Entonces, bueno, retomando acá el tema, como se dan cuenta, es ir bajando en este proceso, ¿no? Entonces, ya una vez que definimos a qué meta se puede vincular, déjenlo pongo completo, podemos avanzar a la vinculación con indicadores. Ahí me comí una I, pero bueno, era indicadores. La idea es, como les decía, que la vinculación de la Agenda 2030 no se quede a nivel de objetivos y de metas, sino que también incluso pudiéramos llegar al nivel de vincular con indicadores. Para ello, así como se ha venido analizando a nivel de objetivo, a nivel de metas, existen elementos comunes entre el objetivo del plan o del programa y los indicadores de la meta del ODS. Lo que busquemos es encontrar esta afinidad temática para poder aseverar que existe o que ese es el indicador con el que mejor podríamos dar seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que tenemos identificada la meta, entonces ahora tenemos que revisar a detalle los indicadores de la Agenda 2030 vinculados a dicha meta. O sea, de nada nos serviría, en este caso, por ejemplo, que nos referimos a la meta 4A, irnos a la meta, por ejemplo, 4.1, que ya dijimos que tiene una naturaleza diferente y que por lo tanto no se vinculó, y retomar un indicador de esa meta. No, o sea, recuerden, es un caminito. O sea, si yo dije que es ODS 4 y que es la meta 4.1, entonces va a ser o el indicador 4.1 o el indicador 4.2. No podría ser como meta 4, perdón, ODS 4, meta 5.3, indicador 6.1, ¿no? Por ejemplo. Y aquí en este caso, que es el que veníamos desarrollando, elegimos el indicador 4.A.1.A, que es proporción de escuelas con acceso a electricidad por entidad federativa y nivel educativo. Entonces, si nos vamos nuevamente al sistema de indicadores, podemos ver, acá está abajo, que la meta 4A tiene una batería muy amplia de indicadores. Entonces, ahí tenemos que ir revisando uno por uno con cuál nos podemos vincular. Bueno, este es el que elegimos, proporción de escuelas con acceso a electricidad, puesto que el objetivo del programa se refiere a que las instalaciones cuentan con electricidad y agua potable, pero, por ejemplo, tenemos otros indicadores, que es proporción de escuelas con acceso a Internet. Este no entra porque hace referencia a Internet y no electricidad, o equipos de cómputo tampoco entra. Pudiera ser que a través de una vinculación indirecta pudiéramos incluir este indicador, proporción de escuelas con infraestructura adaptada para discapacidad por entidad federativa a nivel educativo. Pero en este caso sería una vinculación indirecta, porque estamos hablando de condiciones de infraestructura. Entonces ahí depende qué tan amplia queremos construir la vinculación, porque algo que también es muy importante mencionar es que
Lo deseable es que quede como un caminito único, que podamos decir, ah, bueno, me vinculo a este ODS, a este meta, a este indicador, pero la verdad, como les hemos venido comentando diagonal, insistiendo a lo largo de los diferentes talleres, es que la vinculación también puede ser multifactorial, en el sentido de que un programa, dada su naturaleza, podría incidir en diferentes ODS, pero por eso es importante que hagamos la distinción entre cuál es la vinculación directa del objetivo del plan o del programa y cuál es su vinculación indirecta, porque eso nos permitiría precisamente, no sé si recordarán de la sesión pasada, este mapita que teníamos como de muchos cruces entre ODS y objetivos. Podemos hacer eso, ¿no? Y de hecho ya cuando lo vemos programáticamente a través de la estructura programática, podemos analizar de qué manera los objetivos de mis programas están contribuyendo y sus recursos también están contribuyendo al financiamiento o logro de diferentes ODS. Me regreso a la presentación. Ay, de hecho ya es la última lámina. Es que me faltó incluir el paso número 6, que se trataba de la verificación lógica de la cadena causal, pero creo que para ustedes puede resultar obvio con lo que les acabamos de mostrar, el cómo se puede ir verificando que estas relaciones que estamos determinando sean correctas. Entonces, se acaban de dar cuenta que no es un proceso que es, como les decía, que esté escrito en piedra, no es un proceso que incluso nos demande como mucho expertise en los temas, porque realmente es algo que vamos prácticamente construyendo de manera intuitiva. Lo que necesitamos es información y necesitamos conocer la información. Entonces, una vez que conocemos la información, podemos guiarnos con estos pasitos para construir la vinculación. Entonces, bueno, no sé, hasta aquí yo me quedaría. No sé si tengan alguna otra pregunta. De hecho, bueno, si quieren retomamos la consulta que hacía Gina sobre cómo puede plasmarse la vinculación de Defensoría Pública y temas contenciosos a los ODS. No sé, Gina, si nos pudieras compartir un poquito más de información como para poder meternos al sitio y revisar con qué ODS se podría vincular. Ay, me parece que ya no está, pero mm, a ver, creo que ya nos están escribiendo. Ah, ok. Sí, claro, se trata de juicios en contra del gobierno del estado en el caso del contencioso. A ver, vamos a ver, porque la verdad ese tema, ese sí no es mi tema. Pero, a ver, vamos a ver, estamos hablando de asistencia jurídica, defensoría, que es asistencia jurídica que se brinda a la ciudadanía. Por el tema, me suena, jeje, me suena a que tenemos que irnos al ODS 16, que es precisamente paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes metas. De hecho, aquí, bueno, lo trabajamos aquí, pero también si quieren lo podemos revisar con el esquema amplio. O sea, tenemos una meta que es reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Definitivamente no se trata de este tema. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Me suena, pero como les digo, no es mi tema. Aquí podría ser la meta 16.3 relacionada con el Estado de Derecho.
Ahora contesto el resto de las preguntas. Bueno, aquí está corrupción, instituciones eficaces no, promover aplicación leyes, tampoco, impulsar una política de paz y seguridad integral no, recuperar, bueno, también podría ser esta otra meta, recuperar el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Entonces, Gina, me suena, porque te digo que no es mi tema, que pudiera ser la meta 16N.2, recuperar el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia, o la meta 16.3, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Ahora, si es alguno si por la naturaleza de los programas que me comentas pudieran entrar estas metas, tendríamos que, perdón, si estas metas tendríamos que entonces bajar ahora a los indicadores. Tenemos proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses, me suena a que no es, proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población, no se me suena tampoco que no es. Y en el caso de la N2, porcentaje de personas de 18 años y más que que identifica que la policía le genera confianza. Tal vez este porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los ministerios públicos y procuradurías y manifiesta que les generan confianza. Creo que pudiera ser entonces esa cadena de alineación. ODS 16, meta 16N.2 y el indicador 16N2.2. Me suena que podría ir por ahí. Ahora, tengo pregunta de Denise Burgos. ¿Existe alguna medición hoy en día de los ODS o se esperará ya el término de cumplimiento? Los ODS se monitorean dependiendo de la periodicidad de los indicadores. Acá, si nos vamos a la batería de indicadores, ustedes pueden revisar cuál es la periodicidad con la que se están reportando. Recuerden que el monitoreo no es una acción que se genera al finalizar el plan o el programa. Es una acción que se genera prácticamente en tiempo real y que acompaña toda la vida del programa o del plan. Entonces, más bien, este seguimiento depende de la periodicidad para la medición de los indicadores. Por ejemplo, en el caso de este indicador, proporción de la población con inseguridad alimentaria, aquí tenemos o sea, este es un indicador bienal. Entonces, ustedes pueden revisar en este sistema la periodicidad con la que se genera la información. Entonces, la respuesta es que el seguimiento de la Agenda 2030 se realiza en este momento, en el proceso. Seguramente va a haber un ejercicio de revisión al finalizar la agenda, pero se está monitoreando en tiempo real. Después tenemos Gina Félix de nuevo. ¿Podría ser que se quede solo a nivel de meta? Sí, o sea, realmente nosotros los invitamos a que también se baje a nivel de indicadores, pero como les decía, depende mucho también de los lineamientos que se establezcan. Si en sus lineamientos les dicen que solamente es seleccionar el ODS, se quedan a nivel de ODS. Si les dicen que tienen que bajar a nivel de meta, pues procuran bajar a meta. Ahora, lo cierto es que como les decíamos en la sesión pasada, la Agenda 2030 no es una camisa de fuerza y la Agenda 2030 busca adaptarse al contexto local. Entonces, porque es una agenda inclusiva, ¿no? Entonces, no, por el contrario, ¿de qué me sirve tener objetivos y metas que pudieran resultar excluyentes a lo que está pasando en el contexto? Después, Ramón, disculpa Alejandra, tengo entendido que compartías las presentaciones para verlas de nuevo con calma. Si será así, ¿cuándo se comparten? Bueno, el video queda colgado en la página de Facebook de PNUD México y las presentaciones nosotros las estamos compartiendo con nuestra contraparte del equipo de Sonora. Creo que ellos pueden repartirlas con ustedes y si no, pues si me mandan un correíto para que yo les pueda enviar la presentación. Me parece que el martes me mandaron un par de correos, pero les ofrezco una sincera disculpa porque no he tenido oportunidad de hacer el envío, pero procuraré hacerlo en estos días y pues mando el paquete completo de los 3 talleres. Sandra Vázquez, gracias por la información. ¿Podríamos contar? Claro que sí, con la presentación, claro que sí. Y
Ok, Joaquín, no te preocupes, si me mandan un correíto y yo les comparto la información. ¿Cuál es el nombre de la página de Facebook? PNUD México. Así lo pueden encontrar. PNUD México. De hecho, si quieren, ay no. Bueno, no es que verían mi perfil. No es que tenga cosas interesantes, ¿verdad? Pero luego sí hay información sensible. Ok, muchas gracias. Ya les pusieron la liga en el chat para que ustedes puedan consultar directamente dónde están los videos y ahí pueden consultar los tres videos, el del taller uno, taller 2 y el taller del día de hoy. Ok, pues perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Si nadie tiene alguna otra pregunta, no sé si quieren que abordemos algún otro tema. De todos modos, todavía nos falta un taller. Les recomiendo mucho que no se pierdan el último taller porque el último taller está orientado a la construcción de los sistemas de monitoreo y precisamente se va a hablar de cómo construir indicadores. Y a ver. Ah, no. Ya, creo que ya leí todas las preguntas. A ver, tengo otra. ¿Cuándo es el próximo taller? El próximo martes. Seguramente también va a estar programado a las 9 de la mañana. De hecho, déjenme regreso a la sala del chat para ya dejar de compartir. Listo. Sí, el próximo taller es el día martes. Seguramente estará, creo que también está programado para las 9 de la mañana, hora Ciudad de México. Y el martes yo no estaré con ustedes, estaré trabajando con ustedes, Rocío y mi colega Jesús, pero pues quedamos enteramente a su disposición para cualquier duda que tengan. Entonces, ¿recibiremos algún documento de acreditación? Normalmente nosotros damos constancias de participación. Estas constancias de participación se entregan apliquemos un criterio, es que hasta para tener talleres en línea tenemos criterios. Damos estas constancias si las personas que se sumaron estuvieron al menos conectados el 75% de la duración de la transmisión. Entonces nosotros estaremos verificando en los listados y con gusto podemos emitir la constancia respectiva. No prometo enviarla en las siguientes semanas, o sea, tipo siguiente semana o 2 semanas, tal vez 3 semanas, pero sí podríamos hacerlo. Muchísimas gracias por su comentario, Marta. Y pues creo que es todo. Me parece que podríamos ir cerrando. Les agradezco muchísimo a todos su participación, sus preguntas. Me alegra de verdad que la información les resulte útil. Y pues bueno, nos vemos el siguiente martes. De hecho, veo a Román Ávila con la mano levantada. No sé, Román, si quiera comentar algo. Ah, muchas gracias a ustedes. Sí, pues entonces creo que si entonces ya no hay más comentarios, podemos cerrar la sesión. Les agradezco muchísimo que se hayan sumado y pues entonces nos vemos el martes. Muchísimas gracias.